lo que va a producir son fiebres, mialgias y sangrados, hemorragias. Por eso le llaman también a veces que son fiebres hemorrágicas. Aquí tenemos el dengue, sí, que toda esa familia. El resto ya casi no nos compete, ¿no? Acá hay una clasificación más de arbovirus, ¿no? Los que producen fiebre hemorrágica. Acá tenemos al dengue también y a la fiebre amarilla. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Dengue produce fiebre, mialgias y fiebre hemorrágica, o sea, hemorragias. Estos ya son antivirus. Ya, esto es lo que importa. Aedes aegypti, este mosquito. El Aedes aegypti va a ser el vector que va a transportar al virus en su interior. Sobre todo las hembras, porque van a ser las hematófagas, porque necesitan sangre para poder dar sus huevos, pues poner huevos. En cambio, los machos solo necesitan de savia vegetal, por eso se llaman fitófagos. Las hembras son hematófagos. La característica es que los Aedes aegypti tienen una metamorfosis completa, lo que quiere decir que pasan de un estadio desde huevo a larva, se convierten en pupa y luego se convierten en adultos, ¿no? El tiempo de periodo que pasan entre estos creo que no es tan relevante para aprender. O sea, lo que yo creo es más seguro que pregunte acá va a ser el cuadro del MINSA, quizás, porque abajo hay un cuadro donde habla sobre el desarrollo de la enfermedad. Pero tener en cuenta, ¿no? que el Aedes aegypti, el mosquito que transmite el dengue, es holometábolo porque comprende una metamorfosis completa. Hay otros que son hemimetábolos y no son Aedes aegypti, son otros mosquitos diferentes. Y esos no tienen metamorfosis completa. Este sí, el Aedes aegypti pasa por todos los estadios, de huevo, larva, pupa y adulto. Por eso se llama holometábolo. Entonces, la distribución, estos son antivirus. Esto es chikungunya. Esto habla sobre la familia Flaviviridae, la familia del dengue. La familia Flaviviridae comprende a la fiebre amarilla, al dengue y más enfermedades. ¿Ok? Aquí se habla de la fiebre amarilla. Ahora sí vamos a hablar del dengue. El dengue, morfológicamente, se ve de esta manera, ¿no? Es una forma de un virus que lo que tienes que tener en cuenta es que tiene cuatro serotipos que van a estar determinados por la presencia de antígenos. ¿Ok? Va a tener cuatro serotipos y va a tener 19 genotipos. Cuando son genotipos, hablamos que están determinados por el orden de su cadena de ARN, su codificación genética. ¿Ok? Entonces, 4 serotipos y 19 genotipos con G. ¿Ok? 19 genotipos y 4 serotipos. Los 4 serotipos vienen a ser DEMP1. A ver, DEMP1. Aquí está. DEMP2, DEMP3 y DEMP4. ¿Ok? Son 4 serotipos que vienen de su mismo nombre, ¿no? DEMP1, DEMP2, DEMP3 y DEMP4. Entonces, ¿qué más hablamos sobre el dengue? De este virus, ¿no? Está constituido por partículas esféricas de aproximadamente de 40 a 60 nanómetros de diámetro. Consta con una parte externa formada. Sí me estás escuchando, ¿no? ¿Sí se Sí, escucha? bro, sí, sí. Ay, 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 bien. Entonces, esto está conformado por una parte externa que está formado por una nucleocápside esférica de 30 nanómetros que recubre a la membrana lipídica y esta a su vez rodea a la cápside viral que protege su material genético, un genoma de ácido ribonucleico, o sea, su material genético es ARN. Entonces, dependiendo del orden del ARN, derivan 19 tipos de genotipos, ¿no? 19 genotipos. Recuérdate, son 4 serotipos, que son DEMP1, DEMP2, DEMP3 y DEMP4, y 19 genotipos. Y 19 genotipos. Ya, entonces, vamos acá. Este genoma, o sea, el genoma ARN, tiene la capacidad de codificar tres proteínas estructurales. Eso también es importante. Esto también recuérdalo. Tres proteínas estructurales. ¿Por qué? Estructurales porque van a conformar la estructura. O sea, van a formar la estructura. Y esas proteínas estructurales van a ser la proteína E, que esa va a ser la proteína de envoltura. O sea, va a codificar la envoltura. Luego la proteína M, que va a formar la membrana. Y la proteína C, que forma la cápside. Derivan del nombre, ¿no? Solo es la inicial. Envoltura E. Proteína estructural E de envoltura. Proteína estructural M de membrana. C de cápside. ¿Ok? Entonces, esas vienen a ser tres proteínas estructurales. También hay 7 proteínas no estructurales. ¿Ok? Entonces, son proteínas que se codifican, claro,
pero no van a tener la función de formar estructuras, sino lo que van a tener es una función más, sobre todo en la patogenia, ¿no? En el desarrollo fisiopatológico. Esas siete proteínas no estructurales son NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, NS2K, NS5. Pero de todos estos, eso sí es para recordar, es la NS1, la única proteína no estructural que nos va a interesar para la fisiopatología, la NS1. Va a ser como su especie de factor de virulencia, o sea, su factor que lo vuelve más agresivo, digamos así. Ya, NS1, la proteína no estructural más importante del virus del dengue. Entonces, acá se observa, morfológicamente, si viene una imagen, pregunta, ¿no? Identifícame la proteína M, proteína C, proteína E. Aquí están las proteínas, ¿ok? La proteína estructural E la encontramos nosotros, como dice su nombre, envoltura, ¿no? En la parte más externa. O sea, esta parte rojita, la parte más externa es la proteína E, proteína que codifica la envoltura. Luego, la parte un poquito más interna es la proteína M, de membrana, ¿no? O sea, ya azulito comunica con todo lo que es la membrana. Luego pasamos más adentro y encontramos la cápside. Y esta viene a ser la proteína C, que codifica la cápside. Tres proteínas estructurales. ¿Ok? Entonces acá tenemos la membrana, el ADN, bueno, el ácido ribonucleico como su material genético. Y listo. ¿Por qué es importante la proteína no estructural NS1? Porque va a provocar la respuesta inmunitaria y esto va a provocar un incremento de síntesis de anticuerpos. Eso se ve acá. Acá se ve. Acá. Ya. Entonces, en su momento. El virus del dengue. Esto es un resumen de todo lo anterior. Esto tiene ARN monocatenario. Entonces, de sentido positivo. Cuando hablamos de sentido positivo, entonces estamos refiriéndonos a un ARN que va como de 5' a 3' o de 3' a 5'. ¿Qué recuerdas? Imagínate te preguntan en tu examen. ¿El sentido positivo es de 5' a 3' o de 3' a 5'? A ver, Marlon. Creo que es de 5 a 3. Exacto. Entonces, como hablamos de sentido positivo, de 5' a 3'. Entonces, hablamos ahora de que pertenecen a la familia de los Flaviviridae. Lo vuelvo a mencionar hasta que se quede en la cabeza, ¿no? A la familia Flaviviridae. Producen fiebre, producen mialgias, producen hemorragias o fiebre hemorrágica. Y lo que también se dijo, ¿no? Cuatro serotipos que dependen de los antígenos, o sea, de la variabilidad de los antígenos. DEM1, DEM2, DEM3 y DEM4. Ahora, algo más, ¿no? De esos DEM, el DEM2 va a ser el genotipo. Ahora, espera. Ahora, aparte de los cuatro serotipos, hablamos de 19 genotipos, ¿no? Que dependen del orden de la cadena de ARN, ¿no? Dentro de este genotipo, de estos 19 genotipos, hablamos del DEM2, que también es un genotipo que está presente en América y Asia. Esto no creo que se pregunte, pero bueno, tenerlo en cuenta. El DEM2 es un genotipo presente en América y Asia. Las tres proteínas estructurales, la proteína C, que es la proteína de cápside, la proteína M, que es la proteína de la membrana, y la proteína E, que es la proteína de la envoltura. Entonces, también tenemos 7 proteínas no estructurales. NS1, NS2, todas las que se mencionó. Pero la que nos importa es la NS1 porque esta va a exacerbar la respuesta inmunitaria del hospedador y va a provocar la fisiopatología. La NS1, la primera que existe. ¿Ok? La primera. Entonces, acá se observa otra imagen, ¿no? Si se preguntaría, ¿qué estructura es esta? No creo que tampoco venga, me estoy pensando más en casos clínicos, pero la que está más externa es la proteína E de envoltura. Vamos más adentro y encontramos la membrana. O sea, mira, aquí, esta partecita de acá es la proteína M de membrana. Está casi contigua a la proteína de envoltura, ¿no? Pero tiene comunicación ya con la membrana. Y ya interno encontramos la proteína C, que es la proteína de cápside, y ya en la parte nuclear su ARN. El dengue es una sola enfermedad. ¿Por qué nos dice que es una sola enfermedad? Porque la evolución del dengue muchas veces empieza desde un estadio inaparente, no se sabe qué es dengue. Lo que nos ayuda muchas veces es la epidemiología, saber que viene de un lugar endémico. Entonces va a empezar como una fiebre simple, una fiebre indiferenciada, va a evolucionar, ¿no? Pero llega un punto donde ya podemos estar sospechando de dengue, pero muchas veces llegamos a ya cuadros graves
que ya nos llevan a puntos donde puede morir el paciente desangrado, hasta ya hemorragia y puede llegar a un shock hipovolémico. Por eso se menciona que el dengue es una sola enfermedad y para nosotros hacer un criterio diagnóstico vamos a hablar de casos probables. De casos probables vamos a hablar. Entonces, definición de casos de dengue. Hay tres clasificaciones de casos de dengue. Dos van a ser casos probables. Aquí está en esta imagen. En esta imagen se entiende mejor. ¿Ok? Así se divide el desarrollo clínico o la clínica del dengue. Estos van a ser dos casos probables y un caso grave. ¿Ok? Va a haber un caso probable sin signo de alarma y un caso probable con signo de alarma. Y si esto evoluciona, pasa al caso de dengue grave. Entonces, hablamos ahora del caso probable de dengue sin signo de alarma, el más sencillito. Eso se refiere a la persona que tiene fiebre menor o igual a 7 días de evolución. Entonces, recuérdate, una semana de fiebre. Viene paciente con una semana de fiebre, de evolución, o sea, hace una semana tenía fiebre. Ahora, esto súmale que haya venido de zonas endémicas del vector Aedes aegypti. Zonas que están infectadas con este mosquito. Ahora, dentro de los 14 días antes del inicio de síntomas, o sea, puede haber viajado hace 2 semanas antes de que comenzara su fiebre, ¿no? Imaginando, tuvo una evolución de una semana. Entonces, por lo que ha sido que viajó a una zona endémica, se puede sospechar pues cualquier tipo de virus que se pueda encontrar en esa zona, en cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros enfocarnos más a que esto es un caso de dengue? Cuando encontremos dos de estos síntomas. Ahora voy a mencionar síntomas que si encontramos por lo menos uno o dos, aquí menciona que son dos, ya sospechamos de dengue, sin signo de alarma. Son cefalea, mialgias, artralgias, o sea, dolor articular, dolor de músculos, dolor de cabeza. ¿Qué más? Esto es característico. Esto si te viene en un caso clínico, tienes que estar seguro que es dengue. Dolor auricular y retroauricular. Ocular, perdón. Dolor ocular y retroocular. Esto es un síntoma característico de dengue sin signo de alarma. ¿Ya? Eso es un signo característico de dengue sin signo de alarma. Dolor en la zona del ojo y la parte anterior del ojo, o sea, dolor ocular y retroocular. Ahora, si también puede presentar otros síntomas como es náusea, vómitos o incluso rash, exantema, puntos rojos en la piel. Entonces, si encontramos dos de esos síntomas que ya mencioné, ya se sospecha pues de caso de dengue, caso probable de dengue, sin signo de alarma. Sin signo de alarma. Entonces acá se hace un pequeño resumen, ¿no? El cuadro clínico típico para dengue sin signo de alarma va a ser el dolor ocular, la principal sospecha. Los síntomas van a venir con fiebre de alrededor de 7 días de evolución, o sea, una semana de evolución. Y también se le suma que haya visitado lugares de infestación, o sea, zonas endémicas. Y también súmale un dolor ocular dentro de los 14 días atrás, o sea, hace 2 semanas, por ahí. O sea, dolor ocular que haya visitado zonas endémicas y que tenga fiebre. Ahora, súmale cualquiera de estos síntomas más como mialgias, artralgias, cefalea, vómitos. Ya estás en un caso de sin signo de alarma. Pero lo más importante es el dolor ocular y retroauricular. No te olvides de esto. Esto es para sin signo de alarma. Entonces, vamos a un hallazgo laboratorial. Vamos a ver en laboratorio que encontramos leucopenia. Eso significa que ¿cómo se llama? Leucocitos, si no me equivoco. A ver. Aquí estaba. Mm, mm, mm. Leucopenia es la disminución de los leucocitos. Metrorragia. Ya sí, leucopenia es la disminución de los leucocitos cuando disminuyen menos de 4000 en sus niveles normales. O sea, lo normal es que no baje de 4000 si hacemos un hemograma. Pero si está abajo de 4000, entonces nosotros estamos entendiendo que el virus ha atacado al endotelio, o sea, la pared epitelial de los vasos sanguíneos. Y eso se explica en la fisiopatología. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es que disminuye la cantidad de linfocitos? Eso es por la toxicidad que produce el virus.
mediado por la proteína no estructural NS1. Entonces eso va a ser un hallazgo laboratorial. Entonces si también te aparece, pues aparte de dolor ocular en un caso clínico, le suma leucopenia. Entonces ya estamos en un caso pues de sin signo de alarma, de cajón ya de hecho. Entonces esto aumenta la probabilidad de estar frente a un caso de dengue, en este caso de sin signo de alarma. Ahora hay una cosa adicional a hablar sobre los niños, ¿no? En niños, sobre todo si son de zonas endémicas, zonas donde hay estos mosquitos, como es la selva por allí, ¿ya? Entonces, si tenemos niños que están con un cuadro de fiebre, no tenemos más indicios de que pueda ser por dengue. Nosotros lo que vamos a hacer es tener la sospecha, ¿no? A ver qué es lo que dice acá. En niños se considera caso probable de dengue. O sea, aunque tenga fiebre y venga de un lugar, entonces ya se le considera como caso probable de dengue para tratar al niño. Porque el dengue, si evoluciona, porque como te digo, pasa desde una zona, de una fase inaparente y fácilmente puede llegar hasta un caso de dengue grave. Si evoluciona en un niño, pues un niño puede llegar hasta un choque hipovolémico más sencillo, ¿no? Porque tiene menos, pues, que un humano, la cantidad de sangre, ¿no? Entonces, foco aparente y ya, nada más que eso. Lo importante es saber que el vector es el Aedes aegypti y zonas endémicas. Ahora pasamos a un caso probable con signo de alarma. Entonces, con signo de alarma, aquí ya vemos las primeras manifestaciones de lo que va a ser sangrado. ¿Ok? Entonces, el caso probable de dengue con signo de alarma se refiere a las personas que presentan uno o más de las siguientes manifestaciones. Esto sí es característico, aparte del sangrado, el dolor abdominal intenso. Entonces, en caso de dengue probable con signo de alarma, ya haya afección a vísceras. En este caso, la víscera o el órgano principalmente afectado va a ser el hígado. Entonces, eso va a marcarse mediante un dolor abdominal intenso. Sin signo de alarma no había nada de dolor abdominal, lo máximo era un dolor ocular. Entonces, con signo de alarma va a haber un dolor abdominal intenso que se puede percibir a la palpación del abdomen, o sea, el hipocondrio derecho, donde está el abdomen, el hígado, ¿no? ¿Qué más le sumamos? Le sumamos vómitos persistentes y sangrados. Esto sí también es muy importante, sangrados. En caso probable de dengue, con signo de alarma ya encontramos sangrados, pero ¿de dónde? De las mucosas o también de la piel. Y esos sangrados pueden ser de cualquier tipo, gingivorragia, epistaxis, esto es el sangrado de la nariz. Entonces comienzas a sangrar. También tenemos metrorragia, sangrado del útero, hipermenorrea y hematomas. ¿Qué más? Si tienen letargias, inquietud, irritabilidad, estos dos últimos ya tienen que ver con afección al sistema nervioso central, ¿no? Derrame seroso al examen clínico por estudio de imágenes, ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico. Esto quiere decir ya producción de edemas, ¿no? Luego tenemos lipotimia, hepatomegalia. Lo importante de tener en cuenta es lo siguiente. En caso con signo de alarma, que estamos evolucionando ya nuestro caso clínico, ya presentamos dolor abdominal por hepatomegalia, sangrado de las mucosas, principalmente esto. Ya que te pueda venir más cosas, genial. Definiciones de caso de dengue, ahora vamos a pasar a nuestro último tipo. Nuestro último caso es el caso grave. Este ya es mortal. O sea, el ingeniero bailarín seguramente murió por un caso de dengue de tipo grave. Acá lo que se tiene que tener en cuenta principalmente es lo que está en este cuadro. O sea, lo que puede provocar en el caso de dengue grave es el choque hipovolémico. El choque hipovolémico es la deficiencia de cantidad de oxígeno que llega a las células provocado por la disminución de la volemia. ¿Qué es volemia? La cantidad de sangre que tenemos nosotros disponibles. Entonces, en síntesis, en sencillo, choque hipovolémico es cuando no tienes la sangre suficiente para que tu corazón pueda bombear y que llegue a las células. Entonces te mueres porque no tienes sangre. ¿Por qué no vas a tener sangre? Te estás desangrando, es una hemorragia. Eso va a ser nuestra complicación en el caso probable de dengue grave y por esos casos se mueren. Entonces, el caso de dengue grave se menciona que presenta signos de choque hipovolémico. Es cuando ya no tiene sangre prácticamente. Etimológicamente, ¿no? Choque significa la deficiencia de la perfusión, o sea, la deficiencia de la llegada de oxígeno a las células. Y el shock puede ser de diferentes tipos, ¿no? Choque anafiláctico, choque hipovolémico, varios tipos de choques. En este caso, como es hipovolémico, hipo significa bajo, volemia significa cantidad de sangre. Entonces, disminuye la cantidad de sangre, disminuye la perfusión sanguínea, no llega oxígeno a la célula y te mueres por eso.
¿Qué más hay en caso probable de dengue grave? Síndrome de dificultad respiratoria debido a la extravasación importante de plasma. Extravasación es cuando se pasa un contenido líquido de un lugar a otro. En este caso hablamos de extravasación de plasma. Entonces va a pasarse del plasma sanguíneo hacia afuera del endotelio, va a atravesar la pared. Y ahora, ¿por qué atraviesa? ¿Por qué aumenta, digamos, la permeabilidad del endotelio? Esto lo vamos a ver acá, justo acá. Pero termino de mencionar los síntomas, lo que se encuentra en un caso de dengue grave que te puede matar. Aparte de la extravasación del plasma, hay un sangrado grave. Según criterio clínico, según la evaluación del médico tratante, ejemplos de sangrado, ¿no? Hematemesis, luego encontramos melena, metrorragia, ya expliqué es metrorragia, ¿no? Sangrado del sistema nervioso central. Entonces, el compromiso grave de órganos comprende miocarditis. Ya un compromiso grave comprende también al sistema nervioso central. Y acá podemos evidenciarlo mediante los siguientes síntomas: encefalitis, trastorno de la conciencia, una escala de Glasgow menor a 15 y convulsiones. Entonces, en caso de dengue puede afectar tanto al hígado, al corazón y al sistema nervioso central, produciendo diversos tipos de síntomas. Pero recuérdate y quédate con lo siguiente. Caso probable de dengue grave, choque hipovolémico, fiebre hemorrágica y extravasación. Ahorita explico estos dos. Bueno, el último. La fisiopatología del dengue comprende desde la llegada del virus a nuestro organismo. Entonces, llega el virus y recuerda que tiene proteínas estructurales y proteínas no estructurales. Las proteínas estructurales, claro, son la proteína E de envoltura, M de membrana, C de cápside, pero las proteínas no estructurales eran 7. Y esas proteínas comprendía NS1, NS2, NS3A, 3B. Pero lo que nos importaba, y se reitera, es la NS1, esta proteína no estructural del dengue. Al tener contacto con nuestro organismo, exacerba nuestra respuesta inmunitaria. ¿Cómo lo hace? La liberación del NS1 incrementa la producción de citoquinas proinflamatorias y anticuerpos plaquetarios. Esto provoca un daño endotelial, o sea, el epitelio de los vasos sanguíneos se va a dañar, se va a comprometer, aumentando lo que va a ser su permeabilidad, o sea, el paso del contenido dentro de los vasos sanguíneos hacia el exterior, extravasación. ¿Ok? Entonces, esto va a provocar también, aparte del daño endotelial, plaquetopenia, disminución de las plaquetas. Y esto va a ser muy importante para dar el tratamiento, porque cuando demos el tratamiento va a ser muy sintomatológico, porque los virus nosotros no lo podemos curar así directamente. Mayormente nuestro organismo mismo lo cura, por eso los virus son transitorios y el tratamiento va a ser solamente para los síntomas. Y en el caso del dengue es igual. ¿Ok? Entonces la plaquetopenia nos va a dar entonces un indicio de qué tratamiento no podemos dar. Porque si le damos AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, como las ibuprofeno, ¿qué va a pasar? Estos disminuyen las plaquetas, tienden a hacer eso. Entonces, si el paciente tiene plaquetopenia y le vas a dar AINES, lo vas a empeorar. Por eso no se recomienda dar AINES para el tratamiento de este dengue. Entonces, por consecuencia de todo ello que estábamos mencionando, ¿no? NS1 libera citoquinas proinflamatorias, incrementan anticuerpos plaquetarios, autoanticuerpos plaquetarios. Entonces, esto provoca daño endotelial, plaquetopenia y aumento de la permeabilidad vascular. Por consecuencia, extravasación del plasma sanguíneo y de los factores de coagulación. Entonces, si los factores de coagulación aquí también se ven comprometidos, no va a haber la capacidad de poder controlar la hemorragia. Entonces, se va a desangrar y esto va a complicar. Y si complica en shock. En este caso, hipovolémico. ¿Choque anafiláctico? No. Más que nada, hipovolémico. Cualquier tipo de choque existe, acá nosotros nos vamos a enfocar en el choque hipovolémico, porque va a disminuir la cantidad de sangre. ¿Qué más va a complicar en sangrado? Del daño también del órgano blanco, ¿no? O sea, vimos 3 órganos hasta ahora, ¿no? Hígado. Entonces, si el hígado se daña, o sea, el virus llega a esta parte del hígado, cuando se daña el hígado, hepatomegalia. Y eso lo observamos en caso de dengue probable con signo de alarma, ¿no? Entonces, si pasa también al sistema nervioso central, al cerebro, ¿no? Entonces produce encefalitis, produce pues disminución de la escala de Glasgow, inconsciencia, todo eso. Y también al corazón, ¿no? Como la miocarditis que vimos acá en el caso probable de dengue grave. Entonces, esas son las 3 complicaciones que llegan, ¿no? Pero lo más importante es el choque hipovolémico, que puede morir. Entonces es un resumen, mega resumen de lo que es el caso de dengue sin signo de alarma con signo de alarma y el caso de dengue grave. Entonces, el caso de dengue sin signo de alarma, en síntesis,
Hablamos de una persona que ha viajado a zonas endémicas. Esto ya nos va a dar criterio de diagnóstico, ¿no? Pregunta, ¿no? Viajó a zonas endémicas hace 2 semanas, digamos, ¿no? Hace 14 días, ya. Si dice que sí, un check, ¿no? Presenta fiebre, también. Ahora, a estos dos puntos que de cajón tienen que estar, se le suman dos de los siguientes criterios, ya estamos en caso de dengue sin signo de alarma. Y estos van a ser, o bien que tengan náuseas, vómitos, exantemas, cefaleas, mialgias, artralgias, leucopenia. Esto es muy importante, leucopenia. ¿Cuándo es leucopenia? Menor a 4000. Los niveles menores a 4000 que los leucocitos en un hemograma. ¿Ya? Entonces, si tiene leucopenia y esto también, dolor ocular o retroauricular, lo que te dije que te recuerdes, dolor ocular o retroauricular. Entonces, si tiene uno, dos de estos que se mencionan, de estos síntomas que se mencionan, estamos en un caso de sin signo de alarma. Y recuérdate, acá todavía no encontramos nada de sangre. No hay hemorragias, sangrados, por eso sin signo de alarma. O sea, aparentemente podría ser pues algo sencillo. Por eso se menciona que son síntomas generales sin signo de alarma, ¿no? Entonces ahora hablemos de el dengue con signo de alarma. ¿Ya? El dengue con signo de alarma ya presenta sangrados, presenta dolor abdominal. ¿Ok? Por esto, el compromiso que tiene el hígado en este caso. El dolor abdominal va a ser intenso con dolor a la palpación del abdomen. ¿Ok? Entonces va a también sumarse vómitos persistentes, acumulación de líquidos, edemas, pues, ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico. Entonces, mira, cuando ocurre la extravasación, o sea, el contenido que tiene un vaso sanguíneo, muchas veces no es, wow, ¿cómo se podría dibujar? A ver. El contenido que tiene un vaso sanguíneo no solamente es sangre, en el plasma también encontramos otras proteínas plasmáticas. Esas proteínas plasmáticas, hay varias proteínas plasmáticas, pero la que nos importa aquí para explicar lo que va a ser uno de los síntomas que se menciona, ¿ok? ¿Ya? Sobre todo la ascitis. Ahorita te voy a explicar cómo es que se produce la ascitis. La ascitis es la acumulación de líquido en cavidad peritoneal y toda esa zona, o sea, edema, ¿ok? ¿Por qué ocurre edema acá en casos de signo de alarma? Ahorita, ¿ya? Cuando nosotros aquí tenemos un vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo contiene sangre, suero sanguíneo, también tiene el plasma. Nosotros en el plasma sobre todo vamos a encontrar proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas, una sobre todo en particular, que es la proteína albúmina, la proteína oncótica. Lo que hace esta proteína es jalar la presión hacia el interior, o sea, la presión del agua hacia el interior del vaso sanguíneo, evitando así que la presión coloidosmótica, que es la presión normal que ejerce la sangre sobre las paredes del endotelio, evitar de esa manera que se salga del epitelio, ¿ok? Que se salga del epitelio. Esas son como fuerzas que constantemente están en conflicto, ¿no? O sea, para mantener un equilibrio. La albúmina, o sea, la presión oncótica y la presión hidrostática que ejerce la sangre. O sea, uno quiere salir y otro mantiene. Pero ¿qué pasa cuando la proteína estructural, no estructural, NS1, ha alterado la integridad del endotelio y aumentó la permeabilidad? Se ocurre la extravasación del plasma sanguíneo. Entonces, si el plasma sanguíneo, en este caso que contiene la albúmina, sale, entonces no va a haber presión oncótica dentro del vaso sanguíneo. Entonces va a haber un desastre total en lo que va a ser la extravasación, la mantención de los líquidos dentro y fuera de los vasos sanguíneos, y todo eso provocando en que en los líquidos, tanto dentro y fuera de los vasos sanguíneos, se salgan, se vayan de un lugar a otro. Entonces, mayormente van hacia la zona intersticial que es afuera, porque la presión coloidosmótica, oncótica, salió, entonces la presión oncótica afuera está ejerciendo presión de arrastre, los líquidos van a salir y eso provoca incremento de líquidos en tejidos. Y esto lo explicamos como la citis, derrame pleural, derrame pericárdico. Entonces, perder nosotros sangre, perder una extravasación de plasma es bastante importante y de consideración, ¿no? Porque va a desencadenar más síntomas. Entonces ahora vamos a hablar, aparte de esos síntomas que estábamos viendo en el caso probable de dengue con signo de alarma, vamos a ver sangrado de mucosas. Esto muy importante, porque aquí estamos encontrando presencia de sangre. Bueno, esto parece una gota.
presencia de sangre. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos letargo, irritabilidad, esto ya viene a ser compromiso del sistema nervioso central, hipotensión postural y lipotimia. Pero todavía acá podemos ver algo que todavía no complica, o sea, no pone tanto en riesgo la vida del paciente. Pero ¿qué pasa? Digamos que no se controla bien, o el paciente pues, no va al hospital, o sea, no se hace seguimiento y desencadena un caso de dengue grave. El caso de dengue grave ya puede llevar a puntos donde haya choque hipovolémico, ¿no? El paciente se puede morir en este punto. Entonces, el shock o dificultad respiratoria, aquí encontramos shock o dificultad respiratoria debido a la extravasación grave del plasma. Simplemente shock hipovolémico. El shock está evidenciado por el pulso débil, eso es muy importante, el pulso débil. Entonces, si hacemos un diagnóstico, cuando tomamos el pulso a un paciente, encontramos pulso débil, ¿no? ¿Qué más? Taquicardia, extremidades frías, un llenado capilar mayor a 2 segundos, mayor a 2 segundos, una presión de pulso menor a 20 milímetros de mercurio, una hipotensión en fase tardía. ¿Qué más? Le sumamos sangrado grave. Según la evaluación del médico tratante, encontramos hematemesis, melena, metrorragia, voluminosa, sangrado del sistema nervioso central. ¿Y qué más? Por último, compromiso grave de los órganos. En este caso, un daño hepático que se evidencia con la incrementación de las transaminasas hepáticas. También compromiso de órganos del sistema nervioso central mediante la alteración de la conciencia. Hacemos aquí un Glasgow, ¿no? El corazón. Encontramos nosotros miocarditis. Incluso más órganos se pueden ver afectados. Estamos en un caso de dengue grave y aquí el paciente puede morir. Entonces, de esa manera, pues, aprendemos a diferenciar casos sin signo, con signo y dengue grave. Ahora, ¿hay una consideración en el dengue y el embarazo? Sí, en síntesis lo siguiente. El dengue afecta a una mujer embarazada. ¿Qué es lo que va a causar? Va a incrementar la actividad uterina. Incrementa la actividad uterina, va a ocurrir un parto prematuro. Nada más. Ahora, ¿hay la probabilidad de que el dengue se transmita de madre a hijo? Eso se llama transmisión vertical. ¿Hay la probabilidad? No, no es tan probable. Pero esta probabilidad de transmisión vertical aumenta. Pues es una consideración, ¿no? Pero no es probable. Pero puede aumentar esta probabilidad si es que la madre se infecta 15 días antes del parto. ¿Ok? Aumenta cuando son 15 días antes del parto. Pero no creo que sea tan interesante, tan relevante. ¿Ok? Pero eso es lo que importa. El dengue en una mujer embarazada aumenta la actividad uterina y puede provocar un parto prematuro. ¿Qué más? Vamos a sumarle lo siguiente. Una madre que tiene dengue, bueno, una mujer gestante que tiene casos de dengue, a ver, control Z, que tiene dengue, tiene a su recién nacido, ¿no? ¿Cómo va a ser el parto? O sea, puede morir porque el dengue es un virus del tipo, pues, que produce hemorragias, sangrados. Entonces, una madre en el parto de por sí va a perder sangre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a dar a luz ayudar a dar a luz a una madre, asistir el parto de una madre que está con dengue? Se recomienda, pues, la cesárea. La cesárea se recomienda. Entonces, cesárea para mujeres que tengan caso de dengue. Pero si es que se le hace una evaluación obstétrica, se ve que no tuvo complicaciones y que puede dar un parto natural, se da el parto natural, ¿ok? Parto natural, sí se puede, pero preferiblemente cesárea. Ahora, hay un falso diagnóstico de aborto porque muchas veces se confunde. ¿Qué pasa? Metrorragia, ¿recuerdas? Metrorragia era la sangrado del útero. La mujer pudo haber tenido un sangrado o una hemorragia que se confundió, que se puede confundir con un aborto, ¿no? Eso también puede haber un falso diagnóstico de aborto. Eso nomás. Y eso es el resumen de todo esto que está acá. El tratamiento es el siguiente. Sintomático. Se hidrata, se guarda reposo y una monitorización. Se monitoriza la presión cardíaca porque si disminuye, pues estamos en choque hipovolémico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tenemos choque hipovolémico? Damos transfusión sanguínea para evitarlo, ¿no? Esto no se podía dar en casos de malaria, porque el mismo parásito, pues,
se consumía la sangre, entonces por eso se le daba para evitar el choque hipovolémico. En caso de malaria, pues simplemente suero fisiológico, ¿no? Pero aquí sí se puede dar pues transfusión sanguínea, ¿no? Para evitar el choque hipovolímico. Entonces esto viene a ser el tratamiento para el dengue, ¿no? Y acá se menciona lo siguiente, pues el tratamiento puede ser con paracetamol, pero AINES no, porque esto disminuye las plaquetas y nuestro paciente está con plaquetopenia, ¿no? Así se mencionaba, ¿no? Listo, este cuadro sí quizás sea importante. Si quieres seguir estudiando dengue, estudiate este cuadro, entiende este cuadro, ¿ya? Está desarrollado bueno, está creado este cuadro por el Ministerio de Salud. Acá se evidencia la fase de evolución clínica de la enfermedad del dengue. O sea, cómo es que el dengue pasa a través de los días, evoluciona, incluso algunas veces complica, otras veces se recupera. ¿Cómo? Acá tenemos en primer lugar los días de evolución de la enfermedad, el primero, segundo, tercer, cuarto, cinco, hasta el 10.º día, ¿no? Se evidencia que la fase crítica está entre los días comprendidos entre el tercer y sexto, séptimo día. Esta fase crítica puede comprender el choque hipovolémico, daño de órganos, ¿no? Entonces, acá la primera fase, que va desde el primer hasta el tercer día, comprende una fase simple, que es una fase febril, o sea, la fase en la que todavía es inaparente, ¿no? Esa fase febril puede llegar desde la temperatura desde 37 hasta 40 grados, incrementa un pico hasta el inicio de la fase crítica, donde disminuye la fiebre, va bajando, ¿no? Pero acá nosotros ya vamos viendo la evidencia de eventos clínicos potenciales que aparecen a partir del tercer día, como son el choque hipovolímico grave, sangrado grave y daño de órganos. Entonces pasa ese tiempo y si hay recuperación, reabsorción de líquidos y el paciente se recupera. Esa sería la fase de recuperación o fase de resolución, en caso de que pues, no muera el paciente. Ahora, cambios en el laboratorio. En la fase febril, que comprende del primer al tercer día, tenemos hematocritos. Los hematocritos se miden por porcentajes y lo que nos indica es la cantidad de glóbulos rojos que nosotros tenemos presentes en nuestra sangre. O sea, lo normal es tener un hematocrito hasta 50%, ¿no? Menor a eso ya pues estamos en un caso de pérdida de sangre, ¿no? Hasta 50% en algunas teorías que por ahí dicen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El hematocrito se incrementa durante la fase crítica, luego disminuye y en la fase de resolución comienza nuevamente a subir. ¿Cómo van las plaquetas? En un estado febril las plaquetas iban en un nivel elevado, pero cuando pasan en la fase crítica disminuyen, por eso la plaquetopenia, ¿no? Disminuyen en una fase crítica, la fase de resolución se recupera. Entonces vamos a ver la serología y la virología. Esta proteína es la proteína no estructural del dengue, NS1. Durante la fase febril se incrementa, disminuye y casi desaparece, pues, y prácticamente desaparece durante la fase crítica. Y en la fase crítica comienza a surgir algo, que es esa es la inmunidad que nosotros ya venimos a desarrollar. ¿Ok? Ya. La enfermedad que nosotros ya venimos, la inmunidad que nosotros venimos a desarrollar. Y está mediado por los anticuerpos. Primero M y luego G. Ya se incrementan durante la fase de resolución y ya nos está dando idea de que hay inmunidad. Este va a ser el curso de la enfermedad y quizás pueda hacer pregunta. Y ya lo que viene ya es ébola y eso no se va a preguntar.